a trabajar de nuevo entonces el modelo. Voy a hacerlo pues en tiempo real. Eh, bueno, recuerden ustedes que cuando van a hacer un modelo, pues siempre tienen que darle nuevo proyecto, nuevo modelo. Eh, y bueno, tener pues presente esto, ¿no? Es decir, si vamos a hacer un modelo, tiene que tener un principio y un final. Recuerden que son modelos dinámicos, es decir, son modelos que los hacemos para ver cómo evolucionan en el tiempo. Entonces, pues aquí la variable tiempo es muy importante, no solamente por las derivadas parciales que hemos visto en las funciones de rate, sino también porque, pues esto, ¿no? Es decir, el horizonte temporal, como se llama esto, pues tenemos que definirlo y también tenemos que definir las variables, ¿no? Si son 100 meses, 100 años, 100 días, 100 semanas, 100 horas, 100 minutos. Obviamente, recuerden ustedes que estos modelos también se usan para otro tipo de ciencias, además de la administrativa. En biología o en microbiología, pues estas variables de segundos, pues digamos, para modelar la esperanza de vida de una bacteria, por ejemplo, pues se acomodan bastante bien, ¿no? Obviamente nosotros trabajaríamos más con años o con trimestres o con meses. Y bueno, ya el tipo de integración, ya les había comentado, pues hay unas para variables continuas, otras para variables discretas, ¿no? Unas pues son, digamos, valores decimales, otras son pues variables, es decir, números enteros, ¿no? Eh, digamos, no hay un rango entre número y número, ¿no? Mientras que con las variables continuas sí hay un rango infinito de números entre un número y otro. Bueno, eso por este lado. Bueno, los pasos en el tiempo, esto lo usamos más adelante cuando veamos la parte mm, de las validaciones empíricas de los modelos, ¿no? Cuando hagamos los sliders y otro conjunto de accesorios que son pues, bastante sofisticados y, pues que en este momento nos entrarían un poco la vida. Entonces, bueno, como en este modelo, bueno, trabajémoslo por años, ¿no? Eh, vamos a modelar el crecimiento de la población. Podemos trabajar 100 años abstractos o podemos ponerle fechas, ¿no? Aquí podemos, no sé, por ejemplo, poner, ¿estamos en qué? 2020, ¿no? Y, por ejemplo, acá ponerlo a 2120, ¿no? Y ese sería nuestro horizonte temporal. Bueno, voy a mirar si hay más preguntas antes de continuar. La bacteria, sí, en horas o en minutos, o incluso en segundos. Yo, la verdad, de microbiología no sé mucho, la verdad, cuánto es la esperanza media de vida de una bacteria. Pero sí, es decir, entiendo que para las ciencias biológicas y físicas se trabajaría con unidades más pequeñas de tiempo que las que trabajamos nosotros en las ciencias sociales y económicas. Mm, bueno. Les decía entonces que tenemos que partir siempre de la arquitectura de un modelo cualitativo porque es el que nos define conceptualmente cómo funciona el sistema, ¿no? Hemos visto que teníamos un primer bucle de retroalimentación, un bucle de retroalimentación que es positivo en este caso, que sería eh, nacimientos, me paré aquí en variables, ¿no? Y aquí tendríamos otro bucle que sería el de población. Y ese bucle pues obviamente tiene que tener un enlazamiento, ¿no? Entonces, es importante que esta primera etapa quede clara, es decir, que podamos hacer bien los modelos cualitativos, representar bien conceptualmente cómo se relacionan las variables. Recuerden que son relaciones de causalidad, es decir, cuando establecemos una flecha con origen en esta variable y con destino en esta variable, lo que estamos diciendo es que esta variable causa a esta variable, ¿no? O que esta variable es efecto causal de esta variable. Y como es un bucle, pues obviamente también tenemos entonces que esta es causa de esta. Eh,
Y bueno, ¿para qué hacemos esto? Pues obviamente también para establecer qué tipo de relación se da. Recuerden ustedes que la polaridad de enlace en los modelos cualitativos pues es, digamos, la parte, bueno, una de las partes más importantes, ¿no? Estos Profe, modelos... profe, qué pena que lo interrumpa. Sí. Como acaba de decir que para realizar el modelo de Forrester tenemos que partir de la base de un modelo cualitativo, entonces el modelo de Forrester, por ejemplo, el de los paneles solares, ya yo tenía el modelo cualitativo hecho, ¿puedo partir de ese mismo modelo o tendría que armar otro? No, por supuesto, la idea es que ese modelo cualitativo sea la base conceptual, el marco conceptual de nuestro modelo Forrester. Es a partir, obviamente, de establecer estos vínculos de causalidad y las relaciones que podemos hacer la parte ya cuantitativa. Recuerden ustedes que a partir de estas polaridades de enlace es que determinamos qué tipo de ecuación vamos a trabajar en el modelo Forrester. No sé si me explico. Sí, sí, Eh, claro. si tenemos un más, es porque en la ecuación debemos aplicar o una adición o una multiplicación, ¿no? Eh, si eso es una resta, pues entonces, o sea, más bien, si es un símbolo negativo, nuestra polaridad de enlace, entonces lo que tendríamos que aplicar es o una división o una resta. ¿Cuándo aplicamos una resta o una división o cuándo aplicamos, cómo sabemos si aplicamos sumas o multiplicaciones? Dependiendo del comportamiento esperado, ¿no? Si lo que vemos son incrementos de nivel, lo que tenemos son sumas, son adiciones, y si lo que vemos son cambios en la pendiente, lo que tenemos usualmente son multiplicaciones. Eh, Les comentaba también que en los, bueno, también en los flujos de entrada también tenemos un detalle importante que tener en cuenta y es que en los flujos de entrada hasta este momento lo más probable es que únicamente tengamos multiplicaciones o, sí, principalmente multiplicaciones porque solamente las variables de entrada, es decir, lo que hace que un stock aumente, van a ser tasas de crecimiento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los flujos de salida. Bueno, me estoy adelantando un poco, ya vamos para allá, pero bueno, esto porque aparece en el video y creo que generó algo de confusión. Los flujos de salida tienen dos tipos de ecuaciones posibles, que son multiplicación o son división, porque las variables que están dentro de nuestro stock, si es población, si es mercancía, recuerden ustedes que puede ser cualquier sustantivo, ¿no? Persona, animal o cosa, tiene una fecha de caducidad. Recuerden que pues estamos trabajando con modelos temporales y casi todas nuestras variables pues son finitas, ¿no? En esa medida, entonces, tenemos tanto una tasa de mortalidad o una tasa de caducidad como una esperanza media de vida. Es decir, las personas, pues, nacen y mueren, ¿no? Es decir, tienen una fecha de caducidad, tienen una esperanza media de vida y las mercancías, pues, usualmente también, ¿no? Es decir, ya sea, así sean los imperecederos, pues, lo mismo. Si pasa la temporada, pues, hay que salir del inventario. Entonces, tengan presente eso, ¿no? Es decir, en los flujos de entrada hay una diferencia, perdón, interesante y significativa entre los flujos de entrada y los flujos de salida cuando vamos a definir las ecuaciones. Pero bueno, como les digo, ahorita retomamos ese punto ya con cifras. Entonces, esta es la base conceptual de los modelos, es decir, establecer este tipo de bucles. Si pudieron ver el paper que les envié, el que quiero que usen como modelo para presentar el examen, eh, parte de esa base empírica, es decir, casi todo lo que nos presentan en ese paper son este tipo de modelos, ¿no? Que son modelos cualitativos. Nos presenta como 7 bucles de este tipo y cómo el modelo pues integra esos 7 bucles, ¿no? Eh, es un modelo pues más o menos complejo, hacia allá pues es la meta que lleguemos, ¿no? Y pues primero, es decir, cuando uno está explicando, digamos, este tipo de modelos, pues obviamente lo explicas a partir de estos comportamientos, ¿no? Y de este tipo de relaciones. Eh, Cuando uno va con el cliente, pues llevarle un modelo Forrester,
es difícil que la persona pues conozca todos los iconos que manejamos acá en Forrester, y pues llevar ecuaciones pues no tiene mucho sentido. O sea, a los clientes les llevamos, y cuando presentamos un paper, lo que presentamos es esto, ¿no? Son bucles cualitativos, modelos cualitativos, que muestren principalmente esto, ¿no? Las polaridades de enlace, y pues obviamente también este componente que veíamos que eran el tipo de bucle, ¿no? Lo conta si es positivo, si es efecto bola de nieve. Les decía que, bueno, este digamos es el modelo más sencillo, el arquetipo más sencillo que existe. Este es un modelo de crecimiento exponencial. Bueno, aquí me equivoqué, perdón. Aquí no es counter, sino clockwise. Ya. Y bueno, más adelante les voy a enviar un modelo que estoy elaborando pues para un tutorial de estos sobre el coronavirus, sobre cómo evoluciona a partir de ese arquetipo de crecimiento sigmoidal la epidemia. Yo creo que estas vacaciones, esta Semana Santa, después de Semana Santa ya se los tengo listo. Y también con eso pues les voy a mostrar también otras funciones, como son la función tabla o lookup, la función, creo que step la voy a manejar ahí. Y bueno, también lo que se refiere con el goal seeking también estaría ahí. Y bueno, otros detalles que hacen interesante ese modelo. Bueno, entonces les decía, digamos, es una parte del modelo, es decir, es uno de los bucles. Cuando tenemos la población, pues ya creo que hemos agotado hasta el cansancio cómo se interpreta este bucle. A mayor población, pues más nacimientos, a más nacimientos tenemos más población, y esto pues es lo que hace que se alimente nuestra variable stock, ¿no? Tenemos entonces otro bucle, de nuevo, perdón, por el lado de lo voy a dejar hasta ahí porque recuerden que no puedo repetir nombres de variables y de funciones. Y de nuevo también tenemos aquí un bucle de retroalimentación. Esa es una particularidad, y es que es un bucle de retroalimentación negativa. Ya hemos visto también esto. A más población tenemos pues obviamente un mayor número de funciones. Bueno, me quedó escrito. Y a más de funciones, pues menos población, ¿no? Y bueno, tenemos entonces aquí un bucle, un counter negativo. Ya teniendo claro esto, es decir, cuál es la lógica, digamos, del modelo, cómo la población crece y decrece a partir de qué tipo de variables, o del efecto más bien de cuáles variables. Ya tenemos entonces una aproximación conceptual, ya sabemos entonces que pues los nacimientos es lo que hace que aumente la población, las defunciones obviamente es lo que hace que disminuya, y pues la población esperamos que no crezca, digamos, al infinito, o que se extinga, porque pues va a haber gente reproduciéndose por un lado, y también por el otro lado va a haber gente pues falleciendo, ¿no? Eso lo podemos ver de nuevo, como les decía, con un modelo de inventario normal. Es decir, aquí por un lado tenemos entonces, bueno, nuestro stock, nuestro inventario, no sé, lo que tenemos, digamos, en bodega o incluso en vitrina. Y por otro lado, pues tenemos lo que alimenta esto, que sería no sé, las órdenes, los envíos de la fábrica. Y por otro lado, pues tendríamos las ventas, que es lo que hace que pues nuestro stock no se acumule, ¿no?, al infinito. Es decir, aquí ya es cuestión de nomenclatura. Los bucles serían exactamente los mismos, solamente es cambiar los nombres y nos funciona exactamente igual el modelo, ¿no? Les decía entonces que, teniendo claro esto, ya podemos empezar a pensar nuestro modelo Forrester, ¿no? Tenemos entonces que tener una relación
de causalidad, donde tengamos una variable que acumule esta gente, que sería nuestra población, que sería nuestra variable de nivel, nuestra variable stock, y tendríamos pues un grifo que alimente esa variable stock, esa tina, que sería nuestro flujo de entrada, y por otro lado tendríamos un flujo de salida, que sería nuestra variable de funciones, que es lo que haría pues que nuestra tina no se rebose, ¿no? Mm, bien, ¿es claro esto? Voy a mirar otra vez el chat. Eh, ok, hasta ahora no tengo preguntas. Profe, yo tengo una pequeña duda que aún no tengo muy clara. ¿Cómo Dígame. determino si es loop counter o clockwise? Mm, bueno, eso es un formalismo realmente. Loop clockwise sería en el sentido de manecillas del reloj, es decir, sería algo que refuerza la acción, ¿no? Es un, digamos, la intuición de esto es que tenemos otros elementos, digamos, aquí como gráficos que nos permiten mirar cuál es el efecto. La, el signo lo establecemos obviamente a partir de la relación de los signos que componen el bucle, ¿no? Y eso nos da entonces un bucle que se equilibra, es decir, que mantiene un equilibrio, ¿no? Que es más bien que tiende a ser estático, por eso se modela con la flecha en el sentido contrario de las manecillas del reloj, porque es más o menos como que estaría impidiendo, ¿no? La dinámica del sistema, es decir, intentaría ser estático, como más o menos nos lo representaría este icono, Ok, que es la balanza, mientras que la flecha, en el sentido de la manecilla del reloj, lo que nos implican es que pues, hay un movimiento, hay una dinámica, eh, y que el bucle lo que está reforzando esa dinámica, ¿no? Tenemos también, perdón, estos dos comportamientos, ¿no? Tenemos entonces este que sería el sustituto del más o de la bola de nieve, que es el crecimiento exponencial. Y por otro lado tendríamos este, que si ustedes se fijan, viene aquí con unas líneas punteadas, que sería la asíntota, ¿no? Recuerden que el bucle de refuerzo negativo o sea, tiene un carácter exponencial, en el sentido, pues obviamente que no es un decrecimiento o un crecimiento lineal, pero no tiene un crecimiento al infinito. Tiene, al contrario, un crecimiento limitado, un crecimiento asintótico, y por eso decimos que pues es balanceado, ¿no? Porque tiende hacia un límite inferior o un límite superior, ¿no? Un límite perdón, un crecimiento de tipo asintótico. Esta sería más o menos la dinámica de un retraso de tipo exponencial, que esos, de nuevo, los vamos a ver más adelante, que son los delay y los smooth, que son retrasos materiales o retrasos de información. Y bueno, estos ya son payasadas que hicieron los de Benzim, no sé para qué todos estos iconos. Eh, ya, eso sí es más relajo. Los iconos que realmente nos interesan serían estos primeros de acá, los de arriba. vale, pero entonces el indicar si es clockwise o counter no afectaría entonces el funcionamiento del modelo. No, para nada. No, además, de hecho, o sea, todo lo que pongamos con comment es accesorio. Es decir, o Ok, sea, esos comentarios no tienen ningún efecto sobre lo que estemos modelando, sobre lo que está en la pantalla. ok. Entonces, de hecho, las evaluaciones que yo hago sobre los modelos los hago con comment, para que igual el modelo pueda ser simulado, para que podamos jugar con las variables. Sí, todo lo que ustedes ponen en comment no tiene ningún efecto, Vale. no se preocupen. De hecho, pues bueno, voy a borrar. Es claro la parte de los bucles, de los modelos cualitativos. Voy a mirar. ¿Seguimos?
Ok, parece que hay consenso. Profe, pues yo tenía una duda, yo le había escrito un correo. Cuénteme. Cuando nosotros realizamos en clase el modelo de los paneles solares, usted me había dicho que, a ver, yo fui uno de los primeros que terminó y me había dicho que pues estaba bien, pero vi que cuando plasmó las notas en el sistema, vi que me había colocado uno en esa actividad, entonces quería saber qué había estado quizás mal o qué había pasado allí. Eh, bueno, ese sí se lo respondo por el interno, para Vale. no, digamos, Vale, pues embolatarnos de esto. pues es el modelo de los paneles solares y, pues no sé si quizás corregirlo acá para que todos puedan ver pues tengan una idea de un modelo distinto al que ya usted había enviado. Lo que pasa es que, bueno, ese de los paneles solares es únicamente un bucle de refuerzo positivo. Es, digamos, es un modelo muy, muy sencillo. Eh, o sea, si quieren lo trabajamos, lo que pasa es que, bueno, me tocaría buscarlo. No lo tengo cargado acá. Si quieren termino con este y si nos queda tiempo y si he respondido las preguntas a cabalidad, seguiríamos con ese modelo, Vale, profe, si les perfecto. parece. Este, de nuevo, este lo traigo a colación porque pues, nos permite integrar ya dos bucles, ¿no? De nuevo, el que habíamos visto de los paneles solares es un solo bucle. Recuerden, el acumulado de esos son los paneles, ¿no? Y lo que veíamos era una curva de aprendizaje que nos decía que pues a más paneles pues teníamos entonces unos menores costos de producción y a menores costos de producción pues teníamos más paneles, creo que era la cosa. Eh, si no estoy mal, es decir, no lo tengo muy presente realmente, pero es decir, era un solo bucle, ¿no? Realmente no era un modelo que digamos, nos permite explorar más la complejidad del modelado. Entonces, bueno, si no tiene inconvenientes, si no, pues bueno, lo busco y lo trabajamos, pero ustedes dirán. Bueno, me están pidiendo que haga el modelo con los paneles solares. Vale. Si me permiten, entonces, termino este de la población y busco entonces el de los paneles solares, si les parece. Que es que o sea, ¿por qué insisto en este de población? Porque es el que necesitan para el parcial. Entonces, por eso necesito que quede claro para Sí, pues, ustedes pues ¿sí? terminemos con este primero y luego pasamos al otro. Sí, sí, es que veo que ya es la segunda vez que me piden este modelo, entonces, listo, lo trabajamos, pero al final, ¿vale? Para que esta parte quede clara y no tengan problemas con el modelo del parcial. Bueno, entonces, retomando, tenemos dos bucles, si ustedes se dan cuenta, pero hay una intersección, es decir, hay un factor común, si se quiere, entre ambos bucles y es la población, ¿no? Eh, cuando, cuando nosotros vemos los requisitos digamos, del cliente o el levantamiento de los datos, pues obviamente también tenemos que tener presente que hay una diferencia entre un modelo cualitativo y uno cuantitativo, y es que las variables pues cambian, ¿no? Aquí nacimientos y población pues es una misma variable, es decir, son la misma, digamos, tienen la misma calidad dentro del modelo, ¿no? Porque pues igual aquí no estamos haciendo simulaciones ni estamos haciendo realmente una dinámica de sistemas. Esto es únicamente una representación inicial de cómo sería la arquitectura del modelo. Mm, Cuando hablamos de modelos Forrester, pues obviamente ya tenemos que entrar a jugar con estos cuatro componentes, con estos cuatro elementos, que son las variables auxiliares, las variables nivel, las flechas y las variables flujo, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos esto a esto?
Pues, de nuevo, es una tarea de tipo conceptual, ¿no? Es decir, ¿qué de esto es stock y qué de esto es flujo o es variable auxiliar? Pues es principalmente eso, un trabajo de tipo de orden conceptual, donde tenemos entonces que establecer qué es lo que estamos modelando, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el problema que estamos modelando. En este caso, pues lo que queremos es mirar cómo se comporta o cómo cambia más bien la población en el tiempo, ¿no? Eh, esa variable que nos interesa modelar suele ser el stock, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello que cambia de pendiente o de nivel en el tiempo y que realmente es lo que nos interesa entender cómo funciona, pues es la variable, digamos, que representaríamos como un nivel. La... Tengo algarabía aquí de perros. En este caso, pues es muy fácil de asimilar, ¿no? Porque pues obviamente, ¿qué es lo que hace que aumente la población? Pues los nacimientos. ¿Y qué es lo que hace que disminuya la población? Pues obviamente las defunciones, ¿no? Entonces, pues obviamente es muy fácil saber qué población aquí es nuestra variable stock y qué nacimientos y defunciones pues serían nuestras variables de flujo. Un flujo de entrada y un flujo de salida. En otros modelos no es tan claro, ¿no? Establecer qué es stock, qué es flujo y qué es una variable auxiliar. Una de las características que le mencioné en el video es que, bueno, las variables stock usualmente son magnitudes físicas, es decir, de nuevo, son sustantivos, es decir, son personas, animales o cosas que pues se acumulan en el tiempo, ¿no? Es decir, o se desacumulan, es decir, tienen un comportamiento de crecimiento, de estancamiento o de crecimiento, y sobre eso es que intervenimos, ¿no? Porque ese crecimiento puede ser bueno o puede ser malo, y lo que queremos es remediar esa situación, ¿no? Es decir, o sea, la idea de estos modelos es poder mirar cuáles son las variables que apalancarían esos cambios y que nos servirían para cambiar la dinámica del sistema, ¿no? Es decir, cómo se comporta nuestra variable de interés, que sería, en este caso, pues la población. Entonces, bueno, digamos, ese paso que damos entonces de lo cualitativo a lo cuantitativo tiene entonces varios elementos. Por un lado, tenemos que definir unos parámetros para ver cómo se comportan las ecuaciones, digamos, que determinarían el comportamiento de estas variables y la relación entre las variables. Y por otro lado, pues obviamente también establecer qué tipo de variables serían, ¿no? Entonces, tenemos entonces, bueno, nuestra variable stock, que sería población. A ver si lo... Ah, bueno, le voy a poner un parámetro aquí. Población 1, qué sé yo. Ah, caramba. ¿Qué pasó? No entiendo qué pasó. Se me cayó. Permítame un segundo. Lo vuelvo a cargar. Listo. Bueno, aquí teníamos entonces 2020, aquí teníamos 2120. Y aquí teníamos años. Bien. Bueno, creo que los modelos cualitativos están bastante claros. Pasemos entonces al Forrester. Tenemos entonces una variable stock, que era población. No tener problemas ahora. Ya hemos dicho entonces que esta era alimentada, un poco más grande,
por un flujo de entrada que era los nacimientos y que pues era desalimentada por una variable que eran las defunciones. Bien, si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí tenemos exactamente las mismas variables que teníamos en el modelo cualitativo, pero aquí tenemos que hacer una salvedad y es que este modelo o esta metáfora hidráulica que está presente en todos los software de dinámica de sistemas tiene esa particularidad y es que estos grifos no se abren solos, ¿no? Es decir, conceptualmente sí, claro, hay una relación entre población y defunciones que es directamente o indirectamente proporcional, pero aquí tenemos una característica adicional y es que estos grifos, tanto el que alimenta la población como el que la desalimenta, pues dependen de alguien que toma las decisiones. Y ese alguien o ese algo que toma las decisiones, pues suelen ser variables auxiliares. Entonces, este decisor o este hacedor de políticas, o incluso la naturaleza misma, es decir, o sea, nos impone constantes o limitaciones que pues obviamente hacen parte del modelo, ¿no? Y que usualmente también son los apalancadores del modelo. Aquí tendremos entonces una tasa de natalidad. Es decir, la esperanza de vida puede ser una variable auxiliar. Es una variable auxiliar, por supuesto. Ok. Y bueno, esto es lo que les decía ahorita, para esa parte de los flujos de salida, ¿no? Tenemos una particularidad y es que podemos trabajar o con una tasa de mortandad, en este caso, o con, como dice el compañero, pues con una esperanza de vida, ¿no? Es decir, podemos ponerle una fecha de caducidad, tantos años, a nuestra mercancía, a nuestras personas, a lo que sea que estemos modelando, o podemos poner una tasa de expiración, ¿no? Es decir, o sea, la, la, en este caso, pues tendríamos, digamos, una tasa de mortandad que pues también estaría ajustado a lo que sería la esperanza de vida. Entonces, aquí, como les decía en el video, pues tenemos un poco más de libertad, porque si no tenemos la tasa de mortandad, que pues suele ser un dato bastante esquivo, sobre todo cuando no estamos hablando de población, sino de otro tipo de variables, sí podemos más o menos tener un estimado de cuánto es la caducidad de esto, ¿no? Pues si son bienes de consumo, la fecha de caducidad es prácticamente una constante, ¿no? Lo podemos ver en cualquier producto comestible, ¿no? Es decir, expira tal fecha, fue producida en tal fecha, entonces pues ya sabemos que más o menos la esperanza media de vida es, no sé, tanto tiempo. No sé, con el pan, qué sé yo, bueno, si es Bimbo, digamos un mes, si no es Bimbo, 3 días, qué sé yo. Entonces, digamos, son datos que nos permiten tener mayor precisión en los modelos, ¿no? Entonces, entre más fuentes de datos tengamos, pues obviamente es mucho más eficiente nuestro modelo. Creo que me han escrito. Voy a mirar. Sharon, el bucle grande, podríamos escribir COVID-19 y qué tasa de mortalidad. Eh, puede ser otra variable incluso. Ya vamos a alimentar este modelo. Entonces, tenemos una esperanza media de vida. Eh, y, por ejemplo, incorporemos el COVID. O sea, profe, por lo menos con el caso del COVID podríamos trabajar como variable stock el índice de infectados que es alimentado por nuevos infectados y que es desalimentado por recuperados. Eh, sí, usualmente los modelos de pandemias se manejan con 3 stock. Es decir, o sea, este es un stock. Por ejemplo, lo que usted dice, digamos, la población infectada. eh, y ese stock, bueno, mentiras, tendríamos un primer stock, que sería toda la población que es propensa, o sea, que puede, digamos, contraer el virus.
tendríamos otro stock, digamos, aquí alimentado, digamos que en vez de esta nube tendríamos otro stock, que sería el número de pacientes infectados. Digamos, retomamos acá, digamos que esta nube es los pacientes infectados, y aquí tendríamos entonces, por ejemplo, dos salidas. Pues una son los pacientes que se alivian y otros son los pacientes que se mueren, ¿no? Entonces tendríamos también pues otro stock acá que serían los recuperados, y pues aquí no tendríamos un stock porque pues los muertos pues no, o menos que queramos modelar si el acumulado digamos de esos de los que han muerto. Mm, pero bueno, si quieren, si me esperan un par de días, yo les envío el modelo que estoy elaborando del COVID, porque pues sí es bastante interesante, ¿no? Es decir, cómo esto afecta. Bueno, volviendo entonces a nuestro modelo, tenemos entonces Profe, este, ¿cuáles serían las variables en el caso del COVID? las variables. Sí, ¿Los stock o todas sí, las los variables? stock variables, digamos la tasa de natalidad, pero en el caso del COVID. Eh, las variables auxiliares serían, por ejemplo, no sé, el ratio de transmisión, ¿no? Es decir, en este momento creo que es de 3 en 100. O sea, cada persona promedio puede contagiar a otras 3 de cada 100. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un ratio de transmisión que sería de un 3%. Al Eh, igual, al sí. igual que se trabajaría con la tasa de mortalidad de la misma manera, ¿no? Bueno, ese ya sería un modelo mucho más robusto, es decir, o sea, sería este mismo modelo, pero con todas las otras variables del COVID. Eh, usualmente, digamos, creo que lo tengo por acá a la mano. Me dicen si... ¿Dónde está? Ay, perdón, un segundo. Acá está. Bueno, aquí está segundo. Me dicen si ven esta pantalla del COVID. Sí, sí. Ah, listo. Eh, bueno, esto es en tiempo real. No sé si ustedes han visto este tipo ¿cómo se llama esto? Un dashboard, donde tenemos entonces pues las cifras momento a momento, y pues con esto podemos hacer una parametrización bastante precisa del COVID, ¿no? Ya lo otro es definir cuáles serían las variables. Con eso es que yo estoy alimentando el modelo que les digo que les voy a mandar en estos días, bueno, más adelante en estos días. A finales de Semana Santa les envió el modelo. Eh, en un video, espero que mejor hecho que el que les envié la vez pasada. Eh, y pues bueno, nos muestra, digamos, la velocidad, ¿no? Ese es un modelo típico de crecimiento exponencial. De pronto acá está más adelante el- el- las cifras. Por acá. Ah, entonces, este también tiene un bucle de retroalimentación positiva porque, pues, entre más enfermos haya, pues obviamente la probabilidad de contagio es mayor, y a mayor probabilidad de contagio, pues obviamente también va a haber más contagiados, ¿no? Entonces, es un bucle que va creciendo de forma exponencial, más o menos igual que el de los nacimientos, ¿no? O sea, entre más población, pues van a ser más gente, va a haber más gente reproduciéndose, y entre, pues, más reproducciones, pues obviamente también va a haber más población. En ese caso sería exactamente lo mismo, ¿no? Y si esto carga algún día, me gustaría mostrarles cómo es la parametrización de esto, pero está como caído. Bueno, pero de nuevo, no me quiero dispersar porque me encarreto hablando de esto y se me va la hora. Volvamos acá y ya les explicaré entonces más adelante de qué va la cosa. Bien,
En este momento, entonces, tenemos la arquitectura de lo que sería el modelo cuantitativo, es decir, ya hemos definido cuáles son las variables, qué tipo de variables son, si son stock, si son flujo o si son auxiliares, qué tipo de relación tenemos entre esas variables, si hay una alimentación, una desalimentación, si hay una toma de decisiones sobre, ¿no? sobre el incremento en los flujos o lo opuesto, el incremento, la anulación, digamos, de los flujos, ¿no? O el aumento, digamos, de este tipo de flujos también con el COVID, qué sé yo. Y llega entonces la parte de las ecuaciones. Les comentaba que cada variable tiene unas ecuaciones que son bastante particulares. Por ejemplo, en el caso de las variables de stock, prácticamente nos las define el mismo modelo. Es decir, o sea, antes, si ustedes se han fijado, no he introducido ninguna variable y la prueba de esto es que estas variables se han puesto con fondo en negro, ¿no? Apenas presioné aquí en f de x, con ecuaciones, esto se me puso con fondo negro. ¿Por qué? Porque esta es la forma que tiene Benzing de decirnos que, pues, que no puede correr el modelo, es decir, que si le vamos a dar una simulación no nos va a dejar, porque hay variables que no tienen datos. No tienen datos o no tienen ecuaciones. Y si si hay una sola ecuación, perdón, una sola variable que no tenga ecuación o datos, el modelo no va a correr. Y esto va a que en esta variable de stock, que es la única que tenemos hasta el momento, yo no he metido ninguna ecuación. Pero cuando lo vi f de x, si ustedes se dan cuenta, Benzing ya me ha definido la ecuación para esa variable. ¿En qué consiste esa ecuación? Pues que el comportamiento de esta variable va a ser determinada por lo que entra acá y lo que sale de acá, a partir pues de una resta, ¿no? De una sustracción. Entonces, la variable población va a ser entonces la diferencia entre los nacimientos y las defunciones más una constante que sería esto que dice acá, initial value, ¿no? Recuerden que esto es una integral, es decir, dentro de todo el sistema de ecuaciones diferenciales que está detrás o sea, la matemática que está detrás de este modelado, las variables de stock están definidas como integrales. Para los que ya han visto cálculo integral, recordarán que cuando hacemos una integral, pues obviamente tenemos que definir una variable, una constante, perdón, ¿no? En esa integral. Es decir, después de hacer la antiderivada o el razonamiento que tengamos que hacer, siempre tenemos que agregar una constante, más c. Si no sabían, recuerden esto para los exámenes. Siempre que estamos integrando, al final toca añadir una constante. ¿Por qué? Pues porque obviamente la definición misma de integral es el área bajo la curva. ¿Para qué usamos las integrales? Pues para medir ese tipo de cantidades que estarían determinadas por una función, ¿no? Con la derivada lo que hacemos es encontrar la relación entre las dos variables, es decir, a partir de encontrar la pendiente de una función, lo que hacemos es determinar qué tipo de relación hay entre dos variables. Si la una aumenta, la otra también lo hace, o si una aumenta, la otra disminuye, y en qué proporción. Eso nos lo dice la pendiente. Pero la pendiente no nos dice nada de lo que pasa debajo de la curva, es decir, de ese acumulado que estaría ahí guardado entre el eje X y la línea, digamos, de la curva de la función. Esa área nos la define la integral. Y la integral, al igual que como la función, pues obviamente tiene un intercepto, ¿no? Ese intercepto puede ser 0 o puede ser un valor n, ¿no? En este caso, nuestro intercepto pues sería la población inicial. Ese valor inicial sería, bueno, con qué población partimos en este 2020, ¿no? Digamos que es una población, no sé, de un país chiquito,
digamos que tiene 5 millones de habitantes, no sé, un Liechtenstein, un paísito de esos principados de Europa, San Marino, Luxemburgo, qué sé yo, ¿no? Tenemos entonces aquí 5 millones de habitantes y ese es nuestro valor inicial. Recuerden ustedes que hayamos definido un espacio de tiempo al inicio del modelo para ese año inicial, ¿no? Entonces, dónde arranca el modelo y con qué valores. Entonces, es importante tener presente esto. Esa es la única ecuación que nos va a definir esto. Es decir, o sea, este initial value, esa constante que tenemos que definir, no va a salir en ningún otro tipo de variable. Porque, de nuevo, este stock es la integral dentro del modelo. Si vamos acá a nuestra primera variable de flujo, nos encontramos entonces con que únicamente tenemos ecuaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la derivada. En última instancia, esa es la que nos dice cuál es el comportamiento de la función, de esa curva de la función, y cuáles son los máximos y los mínimos de esta variable stock, ¿no? Eh, Recuerden que también con las derivadas pues encontramos cuáles son los máximos y los mínimos de la curva, ¿no? De la función. ¿Eso con qué fin? Pues obviamente con el fin de saber hasta dónde crece nuestro stock, nuestra variable stock, nuestra integral, o hasta dónde decrece nuestro stock, ¿no? Estos máximos y mínimos, o esos límites, pues son bastante importantes a la hora de hacer estos modelados. Bueno, les decía que hay otras funciones acá. Con esto todavía no nos vamos a meter. Únicamente vamos a trabajar la parte aritmética, es decir, aquí con el keypad de los números y de las operaciones aritméticas, por ahora, ¿no? Para no complicarnos la vida, porque pues ya de por sí el tema es un poco complicado. Pero bueno, espero que se esté entendiendo. Aquí entonces, si ustedes se dan cuenta, únicamente hay una variable causal y con esa variable pues no podemos hacer nada, porque en última instancia, si queremos que esta tasa de natalidad opere, pues tiene que operar únicamente a partir de una relación con esta población, ¿no? Es decir, si definimos acá, bueno, estoy saltando un poco a lo loco. Tenemos entonces que establecer los bucles de retroalimentación a partir de la ida y vuelta de las variables. Entonces, habíamos dicho que nacimientos aumentaba la población y que a mayor población también aumentaban los nacimientos y que a mayor población aumentaban las defunciones, pero que a más defunciones disminuía la población. Ahora, en el video les comentaba que para establecer este bucle, yo no puedo hacer lo mismo que hice en este caso. Si ustedes se dan cuenta, me botó un error, ¿no? ¿Por qué? Porque me está duplicando los enlaces, ¿no? ¿Por qué hay un error ahí? Porque la relación de funciones a población está determinada por esta variable, por esta flecha, digamos, este flujo de salida, ¿no? Es decir, lo que determina que la población aumente o disminuya, pues en última instancia es esto, ¿no? Para determinar cómo las defunciones, el número de decesos aumenta, yo tengo que establecer entonces es una relación de población a defunciones. Gráficamente no es muy intuitivo, es más intuitivo conceptualmente, ¿no? Porque claro, si uno se queda con esta parte del modelo, aquí sí es muy claro, ¿no? Es decir, de nacimientos entra población y de población va a nacimientos. Pero en este caso, si uno, digamos, hace una lectura desprevenida, pues lo que interpretaría es que hay dos flechas que salen de población y no. Esta flecha, digamos que no estaría saliendo de población, es más bien la acción de defunciones sobre población. En este caso es lo mismo, es decir, en este caso lo que tenemos es la acción de nacimientos sobre población y luego la de población sobre nacimientos. Es decir, aquí tenemos entonces una causa
y un efecto de nacimientos a población, es decir, los nacimientos causan la población, pero la población también causa los nacimientos. Y en este caso lo que tenemos es las defunciones causan la población, ¿no? Es decir, a más defunciones, menos población, pero también hay un efecto de población sobre defunciones. Entonces, a más población, pues más defunciones. Y ahora sí, ya podemos establecer entonces las ecuaciones para nuestros flujos de salida. Nuestros flujos, perdón, sean de entrada o de salida. Aquí entonces tendríamos, como les comentaba en el video, que cómo opera el flujo de entrada, pues obviamente es a partir de la acción de la población con la tasa de natalidad lo que me regula si abro más o menos el grifo, ¿no? Habíamos dicho entonces que la tasa de natalidad afecta a nacimientos en la medida en que interviene sobre la población. En esa medida entonces establecemos esta relación de tipo multiplicativo. En inglés es multiplier, no sé muy bien cómo se traduciría eso. Entonces, tenemos una tasa de natalidad, que es un coeficiente, es una fracción, multiplicada por ese valor inicial que teníamos en población. Recuerden ustedes, esos 5 millones, entonces estarían regulados por esa tasa de natalidad. Es decir, esa tasa de natalidad opera sobre una cifra base, que sería entonces nuestra población inicial. Y a medida que esa población va aumentando, pues esa tasa de natalidad también va teniendo un efecto multiplicativo sobre esos nuevos valores de la población. Una cuestión interesante que tiene Vensim es que nos permite contrastar si hemos escrito bien las ecuaciones. Le damos acá en Check Syntax, a chequear la sintaxis de lo que acabamos de escribir, del código que acabamos de escribir, y si no nos bota del OK, pues tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Cuándo puede no botarnos el OK? Cuando, digamos, tenemos una variable aquí que no estemos usando, ¿no? Acabamos de ver que para que una variable tenga efecto en otra, pues toca establecer un vínculo, ¿no? Un enlace, y a partir de eso, pues entonces se va acumulando en este espacio, ¿no? Y lo tenemos entonces como variables causales. Entonces, los nacimientos, es decir, nuestro flujo de entrada, es causado por la interacción entonces entre una variable que es población y una variable que es tasa de natalidad. Perdón. Si yo quisiera que interviniese otra variable, no sé, por ejemplo, la tasa de inmigración, que pues también nos añade población, tendría entonces que, pues obviamente, agregar aquí dentro de las variables causales otra variable que sería inmigración, y pues para eso tendría que crearla, perdón, dentro de mi interfaz, ¿no? Entonces tendría que crear aquí una variable que sería inmigración y que si es creciente, es decir, si tenemos una ecuación que nos diga que esa tasa va aumentando con el tiempo, pues entonces tendríamos otro bucle, digamos acá, y lo añadiríamos a nuestra variable de nacimientos. O si es una constante, pues la sumaríamos acá, ¿no? Y por último, bueno, para este bucle de retroalimentación positiva, pues definimos entonces el valor de nuestra tasa. Aquí hay una cuestión y es, eso está vacío. Les decía ahorita que en una variable flujo, si eso está vacío, pues la variable no opera. ¿Por qué? Pues porque obviamente la variable flujo depende de ese decisor que abra o cierre el grifo, ¿no? Con esas variables auxiliares no hace falta que existen esas variables causales. Aquí usualmente lo que tenemos son parámetros, son constantes, que nos dicen, en este caso, pues, qué tanto debemos abrir el grifo de nacimientos, ¿no?
Pongamos una tasa realista, un 5%. Bueno, no, eso sí es bastante, ¿no? No sé, más bien un 3%. 3% ya es harto. Y bueno, les decía en el video, para los que no recuerdan esa parte, que no puedo poner el 3% así, de esta forma, porque el Benzim no lo reconoce. Si ustedes se dan cuenta, nos dice carácter inválido, y lo que es inválido pues es este signo, ¿no? Por eso nos toca todos los porcentajes convertirlos a decimal. Y una cosa aquí que se me olvidó decirles en el video: cuando convierten a decimal, asegúrense de que vaya con punto. ¿Sí? Hola. ¿Alguna pregunta, John? ¿No? Ok. Vamos a ver. Han cambiado las preguntas. Bueno, les decía entonces, aquí tenemos que poner las fracciones, los decimales, perdón, con un punto. ¿Por qué? Porque las comas las usamos para los argumentos. No sé si ustedes han trabajado en Excel alguna vez con las funciones lógicas, if, then, else, por ejemplo. Cada argumento, digamos, dentro de la función lógica está separada por una coma, ¿no? Entonces, Benzim interpreta los puntos para los números como decimales, para separar, digamos, los valores decimales de los enteros o qué sé yo, y las comas para separar argumentos de las funciones. Entonces, si ustedes le meten aquí una coma, también van a tener un problema más adelante. De pronto pasaría. Si ven, aquí, por ejemplo, Benzim nos dice ecuación OK, es decir, él no le da ningún problema hasta ahora, porque ¿qué es lo que acaba de hacer acá? Pues separar 0 y 0,3 como dos argumentos distintos. Pero cuando hagamos la simulación, nos va a dar un error, porque nos va a decir, bueno, usted aquí separó esto como dos argumentos, pero son dos números que pues no están diciendo haga algo, si esto, entonces esto. Entonces no entiendo el modelo. Entonces, ojo con estos errores de sintaxis, porque cuando uno incorpora demasiadas variables, hacer el rastreo de esto es engorrosísimo, ¿no? Entonces, bueno, ya quedan advertidos. Punto para los decimales, coma para los argumentos. Entonces, check syntax, de nuevo OK, y OK. Bien, tenemos entonces nuestro bucle de entrada. Cuadremos entonces los parámetros de... ¿Esto era qué? ¿Esperanza de vida? Así. Digamos entonces que nuestra población, no sé, tenga una esperanza de 85 años. De nuevo, aquí no hay variables causales, porque pues estas variables auxiliares suelen ser constantes, ¿no? Entonces, pues no se definen a partir de la interacción de variables, sino principalmente de valores constantes. ¿Ok? Y aquí en el COVID, bueno, habíamos dicho que según la tabla, esto se murió. A ver si lo tengo por acá en otro lado. Y pensar el computador de un lento. Bueno, entonces, a partir de estas dos podemos sacar algunas cifras. Por ejemplo, si tenemos 1.151.000 casos y tenemos un total de muertos de 61.379, podemos sacar un ratio, ¿no? Y es, bueno, del total de casos, ¿cuánta gente se muere? ¿No? ¿Cómo lo sacaríamos? Una regla de tres, ¿no? ¿Aló?
¿No Señor, podríamos aplicar una regla de tres? exactamente. ¿Cómo se aplicaría? Pues si el total de casos representa el 100%, los 61.379, ¿qué porcentaje representa sobre el 100%? Ajá, exactamente. Eh, ¿Alguien ya hizo el cálculo? Entonces, tenemos 61.379 por 100 igual, dividido 1.141.970. Entonces, eso es el 5%, ¿no? Dejémoslo en, bueno, 54. O sea, eso representa se traduce un 5,3% de mortalidad. Exactamente. Ok, Es decir, de cada 100 pacientes contagiados hay una probabilidad de que 5 mueran. ok. Más o menos sería como la lectura. Ah, bueno, aquí está lo que les quería mostrar. Si ven, si se dan cuenta, esto es un crecimiento exponencial. Empieza con una tendencia muy plana y en un momento la pendiente cambia de una forma abrupta y empieza a crecer muy, muy al infinito, hasta que se encuentra con un bucle de refuerzo negativo que la hace crecer de forma ya asintótica o incluso declinar, ¿no? Pero bueno, como les cuento, este modelo más adelante se los comento. Entonces, aquí tenemos entonces que la probabilidad era de un 0,54%. Y ahora sí, la variable, digamos, más interesante de nuestro modelo, y es cómo vamos a modelar esto. Entonces, tenemos aquí que la población, digamos, tiene una tasa natural de ¿cómo se diría eso? De caducidad, ¿no? Y es que, bueno, una primera parte de la ecuación sería la población sobre la esperanza de vida, pero además tenemos un factor que es el COVID, ¿no? Y este entonces entraría a multiplicar porque, de nuevo, es una tasa, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que, bueno, la gente se muere más o menos de unos 80, 85 años en esa población que estamos modelando, pero además tenemos un problema y es que, bueno, aquí estamos asumiendo que toda la población tiene el COVID y que, pues, de toda esa población, un 5% más o menos va a perecer, ¿no? Obviamente, este es un modelo pues muy poco realista porque pues no podemos decir que toda la gente tenga el COVID, ¿no? O por lo menos no en la primera instancia. Nos faltarían obviamente variables stock para poder, eh, digamos, separar la población que no tiene el COVID de la población infectada para poder hacer ese tipo Pero bueno, esto es simplemente para añadir la, 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 el COVID que me lo habían solicitado ahorita. Entonces le damos check syntax, nos dice que está ok y ok. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Pues principalmente para mirar cómo se comporta esta variable, ¿no? Para esto entonces le damos simulate a nuestro modelo. Ay, me toca crear un... Ustedes no creo que le salga esto. Simplemente un archivo en... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que he estado usando demasiada memoria caché para correr estos modelos. Entonces me toca ir creando archivos para que el Vensi me corra los modelos, ¿no? Cuando le salga eso, pues le meten cualquier nombre, no es importante. Lo que sí es importante es ir guardando los modelos. ¿Cómo guardamos los modelos? Pues aquí en File,
Save As. Y tenemos entonces este formato, ¿no? Y pues obviamente asegúrense de tenerlo en una carpeta que lo puedan encontrar después. Lo digo para el parcial, ¿no? Bien. Aquí va yo. Ah, bueno, entonces, lo que nos interesa entonces es mirar cómo se comporta esta variable en el tiempo, ¿no? Ya le di entonces simulate, démoslo otra vez, ok. Listo, entonces, les comentaba que una primera aproximación puede ser a partir de la graficación de esto. Y aquí tenemos entonces nuestra variable exponencial. ¿Por qué tiene ese comportamiento? Es decir, ¿por qué al cabo de estos 100 años, que van del 2020 al 2120, la población no se ha estancado? Pues porque tenemos un bucle dentro del modelo que es predominante, tiene mucho peso en el modelo y está haciendo pues que la población crezca de forma exponencial. Obviamente este bucle controlaría ese efecto, es decir, si este bucle no existiera, pues aquí no cortaría en 90 millones, sino de pronto en 1 billón o en 1 trillón, ¿no? Pero gracias a que, digamos, el acumulado de esta variable stock, pues es perecedero, no tenemos un número mayor. Pero de todas formas, pues hay una tasa de natalidad muy alta que hace que la población, a pesar de la mortandad doble, por un lado la esperanza de vida y por otro lado el COVID, pues esté teniendo, digamos, ese tipo de crecimientos. En este tipo de gráficas podemos representar también, a partir del shift, si mantenemos oprimido el shift y le damos un clic a estas variables, podemos incorporarlas dentro de la gráfica. Entonces, bueno, aquí tenemos la variable población, es decir, esta función verde sería este stock, las de funciones serían el azul. Si ustedes se dan cuenta, pues está muy cerca del cero. Y por otro lado tenemos las de funciones, perdón, los nacimientos, que sería esta variable, ¿no? Y aquí tenemos entonces nuestro intercepto. Si ustedes recuerdan, eran como 5 millones, que es este corte en Y, ¿no? Este nivel con el que inicia nuestra variable población. Esta es una forma entonces de representar esa dinámica. Es decir, esta es la simulación que hicimos y ese es el resultado, es el comportamiento de esta variable. Hasta ahí, digamos, tendríamos el modelo, tendríamos el comportamiento y pues podríamos hacer hasta cierto punto algunas predicciones. Pero como más que predicciones, lo que nos interesa es mirar cuáles son los factores apalancadores, es decir, qué es lo que incide en ese comportamiento y cómo poder cambiar ese comportamiento. Pues entonces lo que hacemos es jugar con esta otra variable que se llama SynthSim. Le damos que sí a todo. Y aquí entonces, si ustedes se dan cuenta, nos aparecen los sliders donde estaban las variables auxiliares. ¿Por qué? Porque la acción, recuerden ustedes, o sea, ¿para qué están las variables auxiliares? Pues para incidir en la proporción de la apertura de estos grifos, ¿no? de cómo se gestiona, digamos, estos grifos, de si se abre más el grifo o si se cierra el grifo. Y eso es entonces lo que incide, pues obviamente, en las condiciones iniciales de los sistemas complejos, ¿no? Recuerden ustedes que los sistemas complejos y sobre todo los sistemas caóticos son muy sensibles a las condiciones iniciales. Recuerden ustedes la famosísima curva de Lorenz, ¿no? Donde Lorenz hace una predicción con unos números hasta el quinto decimal, luego para incorporarlos en un computador de los años 60, pues le toca aproximarlos hasta el segundo decimal y ya las simulaciones le dan una cosa completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque obviamente estaba modelando el sistema climático y el clima pues es uno de los temas más complejos que hay en la realidad. Entonces por eso jugamos con estas variables para mirar cuál es la incidencia, ¿no?,
de cambios, digamos, en esos parámetros, cómo afectarían el comportamiento de nuestra real stock a lo largo del tiempo. En este caso, pues, después de 100 años. Tenemos entonces que esas gráficas pues, nos dan alguna información, ¿no? Es decir, nos dan algunos valores en Y, pero no nos permiten ver al cabo de 100 años dónde estaríamos, es decir, cuál es la población total, ¿no? Para eso existen entonces algunos recursos. Vamos a volver un momentico. Y vamos a crear entonces un visor que nos permita ver con más detalle esa variable de población. Les decía entonces que este es el output del modelo, es decir, esto es lo que sale del modelo, el resultado esperado. Entonces, esta sería, o sea, si estuviéramos haciendo modelos lineales, esta sería nuestra Y, ¿no? Nuestra variable dependiente, la que queremos modelar. Entonces, este output es el que vamos a modelar, el que vamos a simular, perdón. Y como es una variable de nivel, entonces la buscamos acá. Y buscamos entonces la gráfica. Bien. Bueno, ahora volvemos entonces, Simulate. Y aquí ya tenemos entonces un poco más de datos. Y le damos Simulate. Simulate. Bien. Entonces, con una tasa de natalidad del 3%, es decir, si de cada 100 parejas, 3 se reproducen, ¿qué tipo de población tendremos acá entonces? La previsión, según este modelo, es que al cabo de 100 años, pues pasamos entonces de 5 millones a unos casi 90 millones de habitantes. Y si hacemos un cambio ligero, por ejemplo, si reducimos la tasa ya no de 3, sino a 2, perdón. Está jugando con valores muy altos. Bueno, a un 2,5%, vemos entonces que ya no tendríamos 90 millones, sino menos de 60 millones, ¿no? Es una variable que tiene un efecto muy grande sobre nuestro modelo. Profe, ahí ya está entrando la esperanza de vida y el valor de las defunciones, ¿o estamos trabajando solamente con las tasas de natalidad? Hasta aquí solamente estamos mirando el efecto de la natalidad sobre el modelo. Es decir, Pero en esa gráfica mostrada de la población, ¿se está teniendo en cuenta también las defunciones que puedan ocurrir en esos mismos 100 años? ¿Me repite la pregunta? Qué pena. O sea, gráfica que abrió en el visor que mostró ahí de población, cuando Sí. modifica esa información en la tasa de natalidad del 3 al 2,5% y la proyección de la población baja de 90 a 50 millones, ya ahí se está tomando en cuenta el valor de las defunciones con respecto a la población. Aquí tenemos estas como constantes, ¿no? Es decir, todavía no hemos hecho ninguna modificación sobre estas. Aquí lo que queremos es mirar si, no sé, por ejemplo, si aumenta la natalidad, si aumenta bueno, estábamos en 3, no mentiras, esto ya es el 3%, esto es el 30%, sería, perdón un segundo, no, sí, es acá. Aquí. Entonces, de 1, ¿qué? De menos 1, no, aquí iríamos de 0 a 1. Con valores constantes. Listo. Ya, ahora sí. Entonces, tendríamos, bueno, si la tasa de natalidad es 0, y como tenemos una esperanza de vida y un efecto COVID, pues estos 5 millones con los que iniciamos, ¿no? Empezarían a reducirse. Y al cabo de 100 años
como tenemos una esperanza alta de vida, a pesar del COVID, tendríamos que la población pasaría a unos 4 millones, no sé, como 300 más o menos. Pero seguiría decreciendo. Seguiría decreciendo, claro. Sí, porque como no están entrando mucho, como este grifo está cerrado prácticamente, está en cero, pues entonces no está entrando gente. Ok. Entonces la que está pues caducando, produciendo. Eh, sí, más o menos sería como la intuición. Eh, entonces, bueno, volvamos ahora sí a las magnitudes a esto. Ah, estaba mandando gallo esto. Bueno, este sería el 10%. No sé qué hice, que ya no me está dejando pasar sino en unidades únicamente de 0, 10, 20, 30%. Bueno, set current. No me deja. Entonces, bueno, si vemos el 20%, la población sería de 400 trillones, ¿no? Subiría de una forma absurda. Y si fuese del 10%, pues sería entonces de 70 billones en 100 años. Como no tengo un valor intermedio, no me está dejando. Bueno, pongamos entonces aquí 5, a ver si ahora sí me deja. Es que no me deja jugar con las unidades. No sé por qué. Profe, si vuelvo a modificar el valor directamente en la ecuación. Sí, me va a tocar porque este no me deja cambiar las unidades. No sé qué hice. Sí, volvamos al modelo original. Entonces, aquí teníamos 0,03, ok. Y volvamos a síntesis. Listo, aquí está otra vez. Sí, ya, ahora sí. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces el efecto únicamente por el lado del bucle de retroalimentación. Y por este lado podemos tener entonces el efecto por el bucle de retroalimentación, perdón, de balance, ¿no? Y si aumentamos la esperanza de vida, digamos que pudiésemos vivir 500 años, pues lo que vemos obviamente es que también la población tiene un cambio en el nivel pues bastante impresionante, ¿no? Es decir, con un 3% en 100 años era una población como de 60 millones, si vivimos 500 años pues vamos a casi que duplicarnos, ¿no? Y lo mismo, si reducimos la población, pues vamos a ver que la cifra va a ir cayendo constantemente. Ya estamos en menos de 50 millones, con una esperanza de vida y aquí, bueno, ya colapsa el modelo. Bueno, aquí cambiamos un poco el parámetro, pongámoslo de 0 a 100 años, que no son lo que esperamos. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, si la esperanza media de vida fueran 5 años, pues tendríamos obviamente una población muy limitada. Es decir, el efecto seguiría siendo muy alto en la natalidad, pero como tenemos también un efecto COVID, pues esto nos reduce bastante también la esperanza de vida. Perdón, el número de habitantes, ¿no? Entonces pasamos de 5 millones y en 100 años pues únicamente lograrían pasar a máximo 20 millones, ¿no? Si vamos reduciendo, pues ya tenemos entonces que este bucle sería entonces el que dominaría nuestra función, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cambió la tendencia, ¿no? Ya no es un crecimiento exponencial, sino un decrecimiento, ¿no? Y si la tasa de transmisión pues fuese más alta, ¿qué pasaría? Pues la población declinaría aún más, ¿no? Entonces volvemos a nuestra esperanza de vida de 80 años. Más o menos por ahí.
Y vemos entonces que el efecto COVID, a pesar de que solamente tiene una tasa de transmisión, perdón, de mortandad del, ¿cuánto era? ¿Del 5% más o menos? Si este aumenta, pues obviamente va a tener un efecto bastante fuerte sobre el total de la población. De todas formas, no hemos tampoco hemos definido cuál es la esperanza media de vida de alguien que tiene el COVID, ¿no? Es decir, aquí también tendríamos un factor importante que pues no está haciendo que nuestro modelo funcione de forma óptima. Y es que, pues obviamente, sí, es decir, una persona perdón, 5 personas en 100, una persona en 20 que tenga la enfermedad, pues va a fallecer, pero no va a fallecer de forma inmediata, ¿no? Entonces, no sé cuántas semanas son las que puede durar una persona con el COVID. Si eso se lo añadimos, pues obviamente nuestro modelo también va a ser más realista, ¿no? Eso simplemente lo añadí como por mostrarles que pues el número de variables auxiliares que inciden en una variable flujo pues no es necesariamente una, pueden ser varias variables afectando cada una de estas eh, flujos, ¿no? El, bueno, eso por este lado. Y bueno, ya para la parte del Benzene, les comentaba que, por ejemplo, si queremos mirar cuáles son las variables que están afectando de funciones, si, no sé, tuviéramos un modelo muy complejo con unas 100 variables y ya estuviéramos perdidos, podemos ir aquí a este árbol no sé cómo se traduciría esto, de usos, y ver, bueno, cuál es bueno, aquí está puesto al revés, ¿no? ¿Cuáles son las causales de funciones, ¿no? Entonces vemos que la principal causal es la población, es decir, es la variable que más incide en defunciones, pero a población le está afectando también las mismas defunciones y los nacimientos, ¿no? Mm, miremos este árbol causal. Este es un poco más claro. Aquí sí ya vemos que si bien nacimientos inciden en las defunciones, hay una relación indirecta, ¿no? Que está mediada por la población y que población también la está regulando las defunciones, ¿no? Es decir, población está siendo regulada tanto por los nacimientos como por las defunciones, pero población también tiene un efecto causal en defunciones, ¿no? Junto con el efecto del COVID y junto con la esperanza media de vida que determina la fecha de expiración de pues, esta población, ¿no? Mm, bueno, este, digamos, es mucho más importante. Este ya es el árbol causal. Este del árbol de usos es, bueno, este ya es para los parámetros del modelo. Este, digamos, va más con la lógica de lo que queríamos modelar en los modelos cualitativos, ¿no? Que nos da, bueno, cuáles son las relaciones causales que realmente están determinando el comportamiento de nuestras variables de interés. Si ustedes se dan cuenta, había presionado sobre defunciones, por eso es que aparece defunciones acá. Si yo pongo población y nos vamos a árbol causal, pues es población la que pues, nos van a poner como el efecto, ¿no? Final y cuáles son las causas de ese efecto, ¿no? Y de nuevo, pues como son bucles, pues población también es causa de población, ¿no? De forma indirecta, tanto por el lado de los nacimientos como por el lado de las defunciones. Ok, bueno, hasta aquí preguntas. Voy a mirar el chat. Bueno, voy a buscar entonces. Permíteme un segundo. Voy a buscar el modelo ¿de qué? De la energía solar para mostrárselos cómo funcionaría acá. Y ya vengo. Denme un minutico, porque no sé dónde lo tengo. Eh, a ver dónde está. Mm,
¿Dónde están mis modelos? Aquí están modelos sin... Crecimiento con su inversión. No, este no. No. Shifting the burden. Sales. ¿Era este? A ver, miramos. Listo, ya lo encontré. Sí, creo que esta es la última versión. Bueno, tengan presente que estos modelos, hay unos que son más o menos robustos, es decir, no hay un modelo perfecto, no hay un solo modelo posible para representar una realidad, ¿no? Existen varios, hay unos mejores que otros, entonces tengan presente que cuando les digo que los modelos pueden ser buenos, es decir, cuando yo les digo en clase es un buen modelo, no necesariamente es el mejor, ¿no? Y no necesariamente es perfecto. Sí, ya, voy a compartir la pantalla, espero que se me perdió el... Ay, ¿por dónde era? ¿Era por acá? No. ¿Me ayudan? ¿Por dónde fue que pusimos la pantalla ahorita? Ya, mostrar mi pantalla. Entonces, toda la pantalla. Compartir. Compartir. Y... ¿Cuál era? Este. Listo. ¿Me dicen si ven el modelo? Según esto, creo que ya se estaría viendo. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bueno, no lo tengo muy presente. Voy a divagar un poco. Bueno, el artículo era ¿por qué tardan milenios en encontrar la fórmula del éxito para la energía solar? Hubo un cambio importante, ¿no? en la producción. Si no estoy mal, la historia es que debido a la Guerra Fría y la carrera por la guerra de las galaxias, es decir, por poner satélites en órbita, pues se crea la necesidad de recurrir a energías, digamos, infinitas, ¿no? Es decir, o sea, en la Luna, en la órbita, pues no, en la órbita terrestre, pues no era posible llevar gasolina para que los satélites operaran, entonces tocaba crear una tecnología que pues aprovechase la única fuente de energía posible, que era la del Sol. Y esta pues energía era muy costosa y por lo tanto pues no se producía a gran escala, ¿no? Por eso es tan importante esta curva de aprendizaje, ¿no? Que era la que, la que determinaba que a medida que se iba produciendo más paneles solares, pues se iba mejorando los procesos de producción, el conocimiento adquirido,
y esto permitía pues que se redujesen los costes de producción, y con la reducción de los costes de producción, pues lo que teníamos era más producción de paneles, ¿no? En este modelo entonces, pues yo tuve en cuenta estas 4 variables. Una variable stock, que es el acumulado de paneles. Eh, la curva de aprendizaje, esa la trabajé con algo que no hemos visto todavía, que son las funciones lookup. Ya les muestro. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, que son las tablas, ¿no? Yo les comentaba en el video que las variables auxiliares funcionan o como constantes, ya lo vimos con las tasas de natalidad o con la tasa, por ejemplo, de mortandad del COVID o la tasa o la longevidad misma de las poblaciones, de los bienes, o con este tipo de tablas, ¿no? Donde si tenemos datos, pues podemos directamente ir incorporando esos datos. ¿Qué tenemos acá? Pues una relación inversamente proporcional donde en una primera etapa teníamos, creo que eran 6 paneles solares, ¿no? A un costo altísimo y, bueno, no me acuerdo muy bien estos números que representaban. Bueno, lo que teníamos era, si no estoy mal, un input donde teníamos la cantidad ¿de qué? De paneles solares, y por otro lado el costo, ¿no? Entonces, a medida que iba subiendo el costo, perdón, a medida que iba disminuyendo el costo, se iba creando más paneles solares. Era, creo que, la intuición del modelo. Como les digo, no tengo presente muy bien el modelo. Pues lo cargué a solicitud de ustedes, pero no, pues no lo había preparado para la sesión de hoy. Entonces, pues más o menos lo que me acuerdo es esto. La curva de aprendizaje, entonces, lo creé a partir de una relación inversamente proporcional con los datos que tenía a disposición. Tenemos entonces un flujo de entrada, que es la producción de paneles, ¿no? Que está determinado por un retraso, ¿no? Es decir, la producción masiva de paneles pues no se dio de un momento a otro. Es decir, con el inicio de esa tecnología, la producción de paneles solares pues tuvo, digamos, una curva de aprendizaje muy lenta. Al principio no se hacían mucho, luego cuando se empezaron a sustituir tecnologías y a crear mejores formas de producción, pues tenemos ese crecimiento, ¿no? Entonces, por eso incorporé este retraso, pero de nuevo, esto lo veremos más adelante, es decir, simplemente les estoy mostrando qué fue lo que yo hice acá. Tuve en cuenta entonces la curva de aprendizaje y tuve también en cuenta el tiempo acumulado de aprendizaje, ¿no? Que es más o menos lo que nos dice el paper, digamos, la variable aquí más importante pues es este tiempo acumulado de aprendizaje. No me acuerdo por qué el -15. De todas formas, esto es un parámetro que podemos jugar ahorita. Ya les voy a mostrar entonces cómo opera. Bien. Aquí, bueno, tenemos entonces esta gráfica, pues sería este input-output object, ¿no? Eso ya lo sabemos cómo hacer. Y ese texto de acá se lo incorporé con el comment, con el fin pues de que si llego a poner alguna palabra acá que se repita acá, pues no me afecte nada, ¿no? Recuerden que es muy sensible a esto, ¿no? Si se repite el nombre de una variable, pues nos bota un error o no nos deja modelar. Entonces, si uno quiere escribir texto, un título o algo, pues tiene que ponerlo como un comentario. Bueno, tengo la simulación. Bueno, me dice que aquí hay un salto en 1951, pero no es un impedimento para hacer las modelaciones. Entonces, aquí lo más importante es el tiempo acumulado de aprendizaje. Si este tiempo acumulado de aprendizaje aumenta, aquí le puse un menos porque el efecto, digamos, acá es ¿cómo se dice? De multiplicación, es un multiplier. Entonces, bueno, si
la intuición era que si este aumentaba, pues esto iba a aumentar, perdón, si esto disminuía, esto iba a aumentar, entonces por eso le puse el símbolo negativo, pues para hacerlo lógicamente más coherente. Si el tiempo de aprendizaje disminuye, pues entonces tenemos un crecimiento más exponencial. Aquí tenemos entonces 6 millones, y si este disminuye tendríamos 70, perdón, si este aumenta, es decir, si este se acerca a cero, ¿no? Es decir, si este se va acercando a cero, ustedes ven entonces que la producción de paneles aumenta, y si se aleja del cero, es decir, si el tiempo acumulado de aprendizaje va aumentando, es un poco contraintuitivo por el símbolo, ¿no? Porque pues obviamente si es negativo, pues si se desplaza a la izquierda sería más pequeña la cifra, pero aquí la intuición es si está más cerca o menos cerca del cero, ¿no? Entonces, bueno, si aumenta el tiempo de acumulado aprendizaje, entonces tendremos más producción o menos producción. Y el tiempo de producción, perdón, el tiempo acumulado de aprendizaje, pues obviamente dependería de esa curva de aprendizaje, ¿no? Más bien, perdón, la curva de aprendizaje dependería del tiempo acumulado de aprendizaje, ¿no? Si se produce más en menos tiempo, pues obviamente tendremos una curva mucho más pronunciada. Bueno, la intuición, me tocaría volver a retomar un poco cómo fue el know-how de este modelo, pero digamos que, bueno, tiene lo que necesitamos, ¿no? Una curva de aprendizaje que empieza, digamos, muy empinada y se va suavizando con el tiempo, y por otro lado tenemos una producción de paneles, perdón, un stock acumulado, perdón, de paneles, y una producción de paneles que pues se van incrementando de forma exponencial con el tiempo, que es lo que queríamos medir con este modelo. Obviamente, si quisiéramos más precisión, pues tendríamos que contar con más datos, ¿no? Porque claro, para esta época uno ya pensaría que la curva está más pronunciada, ¿no? Y sin embargo, pues lo que vemos es que no, que sería más o menos como para 2030, 2040, que prácticamente la energía fotovoltaica sustituiría a las energías fósiles, ¿no? Lo cual pues es lo deseable, de pronto no es no está muy cercano a la realidad, porque de todas formas pues es un modelo muy sencillo, ¿no? Es decir, un modelo pues con 4 variables no es un modelo que nos sirva para hacer predicciones muy acertadas. Tendríamos que tener muchos más elementos para poder tomar ese tipo de decisiones. Ese simplemente era para mostrar un poco el comportamiento del modelo y tomarlo como base. Recuerden también que los modelos complejos parten de lo sencillo, de lo simple a lo complejo, ¿no? Es decir, tenemos que partir de los bucles iniciales, es decir, de cuáles son los comportamientos iniciales y las variables más importantes, y a partir de eso, pues, ir añadiendo, ¿no? No podemos empezar un modelo con 100 variables de una vez porque nos enloquecemos, ¿no? Tenemos que empezar primero con 4, con 5, mirar bien cuál es la lógica interna del modelo, hacia dónde deriva ese modelo, y a partir de ahí sí ya ir incorporando de a poquitos variables, ¿no? Y pues obviamente ir haciendo los análisis de sensibilidad, las validaciones del modelo, que eso lo haremos también más adelante. Bueno, hasta aquí preguntas, inquietudes. Aquí, bueno, hay 2 elementos, de nuevo, que son, pues, desconocidos. La función lookup, que veremos más adelante, es esta, with lookup. Y por otro lado, el delay que trabajamos acá, que también lo veremos más adelante. Las funciones temporales podemos trabajarlas de forma lineal, como por ejemplo lo hacíamos con la esperanza de vida, ¿no? Ahí ya estamos incorporando tiempo, pero lo estamos haciendo de una forma muy lineal, o de forma exponencial, por ejemplo, con estos delay. La intuición de esto ya vamos a ver que es un poco complicada, por eso me voy a demorar un tiempo, le voy a dedicar por lo menos una hora a los delays en la siguiente sesión, porque no son tan intuitivos, ¿no? Por eso no profundizo acá en qué es eso del delay o para qué el delay, porque pues es un concepto engorroso y de pronto nos genera ruido. Es decir, no los quiero confundir con el trabajo que ya se les viene en el parcial. Por eso solamente quería insistir con los modelos de población para
mirar cómo se regula una variable stock a partir de lo que entra, de lo que sale, y eso que entra y que sale, pues, ¿a qué se debe, no? A cómo se está manipulando, digamos, ese tipo de variables o cómo se están controlando esas variables.